Hay un tipo de silencio que no proviene de la ausencia de sonido, sino de la ausencia de comprensión. Flota en fiestas llenas, en cenas familiares, en reuniones ruidosas. Un vacío extraño, como si el cuerpo estuviera presente, pero el alma no tuviera con quién conversar. Es curioso cómo algunas personas parecen cargar un mundo entero dentro de sí. Ideas, percepciones, inquietudes, y aún así caminan por el mundo como extranjeros, desplazados, como si hablaran un idioma que casi nadie entiende. No son antisociales, no son frías. Simplemente, no se conectan con lo superficial. Con el tiempo, esas personas aprenden a no hablar tanto, a guardar sus preguntas, a silenciar sus dolores más nobles. Porque se dan cuenta de que, a su alrededor, pocos están dispuestos a escuchar algo que vaya más allá de lo obvio, lo cómodo, lo común. Y así, eligen el refugio de la soledad, no por orgullo, sino por protección. Arthur Schopenhauer, uno de los pensadores más intensos del siglo XIX, decía que cuanto más inteligente es alguien, menos compañía desea. No por arrogancia, sino por un tipo de agotamiento invisible, aquel que nace de intentar encajar en lugares donde el alma no puede respirar. Pero detrás de ese alejamiento existe una herida silenciosa, la de ser constantemente malinterpretado, descartado, temido o ignorado. Porque el mundo no sabe muy bien qué hacer con quienes ven demasiado. En este vídeo, vamos a sumergirnos en la raíz de esa soledad. Vamos a entender por qué la sociedad tiende a aislar a quienes piensan profundamente, y por qué los tontos, muchas veces, temen a los justos y buenos. El viaje comienza ahora, y tal vez, al final, veas tu dolor con nuevos ojos, y finalmente, con respeto. El precio de ver demasiado, cuando pensar se convierte en un peligro. Existe una tendencia silenciosa en la sociedad, empujar hacia los márgenes a quienes piensan demasiado. No es una exclusión declarada, no hay discursos directos ni carteles con advertencias. Pero hay un tipo de rechazo sutil, casi imperceptible, que recae sobre quienes ven el mundo con profundidad. Personas que cuestionan el sentido de las cosas, que se incomodan con injusticias comunes, que perciben contradicciones en las relaciones humanas, terminan siendo vistas como difíciles, complicadas, incluso negativas. No porque sean malas, sino porque no aceptan lo superficial. Y eso incomoda. Es como si la inteligencia emocional y racional volviera incómodas a esas personas dentro del entorno. Donde hay lucidez, hay molestia. Donde hay claridad, hay confrontación con verdades que la mayoría preferiría evitar. Y es por eso que, muchas veces, las personas más lúcidas son dejadas de lado, no por estar equivocadas, sino por amenazar la normalidad. En los grupos sociales, este tipo de persona empieza a notar que sus palabras generan silencio, que sus comentarios son ignorados, que sus ideas, por más profundas que sean, no son acogidas, sino evitadas. Y entonces viene la primera etapa de la soledad, el cierre. Un proceso lento, pero inevitable. En lugar de buscar más grupos, retroceden. En lugar de forzar conversaciones, prefieren observar. Y así, día tras día, se van alejando, no del mundo, sino de las expectativas que tenían sobre él. La esperanza de pertenecer va siendo reemplazada por una aceptación amarga. Tal vez no haya lugar para quienes sienten y piensan con tanta intensidad. Esa soledad, sin embargo, no es solo social. Es existencial. Es el tipo de vacío que no se llena con compañía física, porque lo que falta no es gente, es conexión verdadera. Faltan conversaciones donde el silencio sea cómodo y no cargado. Donde la mirada del otro diga, te entiendo, en vez de estás exagerando. El problema es que la sociedad valora lo que es ligero, rápido y divertido. La profundidad cansa, y la persona inteligente, por más que intente adaptarse, termina dándose cuenta de que tendrá que fingir para pertenecer. Fingir que no percibe. Fingir que todo está bien. Fingir que se divierte con lo que, en el fondo, la vacía. Muchos de estos individuos desarrollan, sin darse cuenta, una capa emocional. Se vuelven irónicos, críticos, distantes, no porque sean fríos, sino porque aprendieron que si muestran su dolor, serán aún más rechazados. Crean una persona social para protegerse de la exposición. Y aquí nace la paradoja. Son personas extremadamente sensibles que crean corazas duras. Personas con una enorme capacidad de amar, pero que evitan vincularse. Porque cada intento anterior terminó en frustración, juicio o abandono. Y si hay algo que duele más que estar solo, es estar con alguien y aún así sentirse invisible. La sociedad, en el fondo, teme lo verdadero. Teme la mirada que atraviesa. Teme la bondad que expone la mediocridad.
Y es por eso que tantos sabios son ignorados en vida. Tantos justos son ridiculizados. Y tantos profundos caminan en silencio. Ese silencio, que comienza como protección, puede convertirse en prisión. Porque poco a poco, la persona empieza a creer que realmente no hay lugar para ella. Y cuando eso sucede, el riesgo no es solo el aislamiento. El riesgo es que se abandone a sí misma. Pero, ¿de verdad esta soledad es una sentencia? ¿O existe otra manera de comprenderla, y hasta de usarla como fuerza? La sabiduría que asusta, porque la verdad intimida a los débiles. Schopenhauer no era solo un pensador melancólico, era, sobre todo, un observador incómodo de la naturaleza humana. Mientras muchos filósofos buscaban sentido, él se atrevía a decir que el sufrimiento era la base de la existencia, y que la conciencia, lejos de ser una bendición, era una maldición disfrazada de lucidez. Creía que los más inteligentes no eran los más felices. Eran, en realidad, los más solitarios. Para él, el pensamiento profundo no trae alivio. Trae peso, porque a medida que se ve con claridad, también se ve con dolor. El mundo, para los inteligentes, no es un campo de oportunidades, es un espejo de absurdos. Un espectáculo de vanidades, competencias sin sentido, sonrisas falsas y promesas vacías. Y quien percibe todo eso, inevitablemente se aleja. Pero ese alejamiento no es arrogancia, como muchos suponen. Es cansancio. Un cansancio que nace del intento constante de explicarse, de adaptarse, de ser comprendido en un mundo que responde con burla a todo lo profundo. El inteligente se da cuenta de que cuanto más habla, menos es comprendido. Cuanto más se abre, más se expone a la incomprensión. Y por eso, Schopenhauer decía que los tontos temen a los buenos. Porque la verdadera bondad no necesita escenario. Incomoda en silencio. Denuncia el juego sin acusar a nadie. Y precisamente por eso, se la ve como una amenaza. Quien vive en la superficialidad no sabe qué hacer frente a alguien que simplemente se niega a participar de la farsa. Es como si el bueno y el inteligente fueran espejos, y a nadie le gusta verse desnudo. Nadie quiere enfrentar su propia debilidad, su propia cobardía moral, su propia pereza emocional. La presencia de los sensibles revela todo eso sin decir una sola palabra. Y por eso se les evita. El concepto central de Schopenhauer sobre la voluntad también nos ayuda a entender esta exclusión. Decía que somos movidos por una fuerza ciega, irracional, impulsiva, una voluntad que nos hace desear, consumir, competir. Quien piensa demasiado, interfiere en ese proceso. Interrumpe la corriente automática del deseo. Cuestiona, reflexiona, se incomoda. Y eso, en un mundo adicto a la gratificación instantánea, se ve como debilidad. Mira cómo están diseñadas las estructuras sociales. Quien tiene respuestas rápidas es valorado. Quien duda para reflexionar es visto como lento. Quien obedece órdenes es eficiente. Quien cuestiona, problemático. Esta lógica excluye la reflexión. Y al excluir la reflexión, excluye al pensador, al solitario, al que siente demasiado. Y por más paradójico que parezca, esto se refleja incluso en el humor. ¿Cuántas veces has visto a personas riendo fuerte, haciendo bromas sobre todo, mientras que el más callado del grupo es visto como extraño? La cultura moderna valora el ruido. Quien observa demasiado parece fuera de lugar. Y quien expresa una opinión contraria a la corriente, se convierte en amenaza. Schopenhauer sintió esto tan profundamente que prefirió el aislamiento. Pero no como huida, sino como preservación. Creía que cuanto más noble es el espíritu, más difícil es encontrar un ambiente donde pueda florecer. Y quizás por eso, tantos sabios murieron en silencio, admirados solo después, cuando ya no molestaban a nadie. Y lo más cruel es que esa soledad no es una elección consciente. Es consecuencia. El inteligente comienza queriendo pertenecer, como cualquier ser humano. Pero se da cuenta de que su forma de pensar aleja, que sus preguntas incomodan, que su profundidad genera resistencia. Y entonces comienza el proceso, se adapta, intenta encajar, pero poco a poco se pierde de sí mismo. Hasta que, en algún momento, esa persona despierta y se da cuenta. Está rodeada, pero vacía. Hay gente cerca, pero no hay presencia. Siente que hay palabras, pero no hay escucha. Es en ese punto donde muchos se quiebran. O se retraen por completo, o se vuelven cínicos, fríos, anestesiados, para protegerse del dolor de no ser vistos. Pero hay una tercera vía. Y Schopenhauer, incluso en su pesimismo, susurra esa posibilidad. Cuando dice que el arte,
La contemplación y el pensamiento son formas de escapar de la voluntad ciega. Nos está dando un mapa. Nos está diciendo, hay una manera de vivir que no es huida, sino elección. Una forma de estar en el mundo sin perderse en él. La persona inteligente necesita dejar de intentar ser aceptada donde nunca será comprendida. Necesita reconocer que su diferencia no es un error, sino un don. Que su capacidad de ver más allá no es motivo de vergüenza, sino de honra. Que su soledad no es castigo, es, muchas veces, el precio de la lucidez. Lo que propone Schopenhauer es casi una revolución íntima. Abandonar el intento de encajar y empezar a cultivar un mundo interno tan rico, tan profundo, que estar solo deje de ser dolor, y se vuelva encuentro. No con los otros, sino consigo mismo. Con lo que es verdadero, con lo que tiene valor. La verdad, cuando se habita, aleja a los débiles, pero atrae a los fuertes. Tal vez lentamente, tal vez en silencio, pero los atrae. Y es en ese punto que el inteligente deja de esconderse y empieza a irradiar. Aquel que caminaba solo, una historia que ya has vivido y aún no lo sabes. Hay momentos en los que la filosofía necesita dar paso a la metáfora, porque hay heridas que no se curan con conceptos, sino con espejos simbólicos. Por eso, ahora quiero contarte una historia. No trata sobre alguien específico, pero trata sobre todos nosotros, especialmente sobre aquellos que, de alguna forma, cargan la marca de la lucidez. Había una vez un niño llamado Elías. Desde muy pequeño, veía cosas que los demás no veían. Cuando todos jugaban, él observaba. Cuando todos reían, él guardaba silencio, intentando entender el porqué de todo eso. No era tristeza, era otra cosa, una especie de atención silenciosa a lo que estaba más allá de la superficie. En la escuela, Elías era respetuoso, amable, pero diferente. Las conversaciones sobre videojuegos y celebridades no lo retenían por mucho tiempo. Él quería hablar sobre la muerte, el tiempo, el propósito. Y pronto aprendió que eso alejaba a los demás. Poco a poco, empezó a ocultar lo que pensaba. Creó una máscara social, una versión de sí mismo que parecía más aceptable. Durante años, vivió así, entre el mundo que los otros querían y el mundo que solo él parecía ver. Desarrolló un tipo de dolor secreto, estar siempre rodeado, pero nunca acompañado. Tener muchos contactos, pero ningún vínculo real. Ser escuchado, pero raramente comprendido. A los 20 años, Elías se enamoró. Conoció a una joven que también parecía llevar profundidad en la mirada. Por un tiempo, creyó haber encontrado su alma vecina. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que, incluso allí, tenía que esconder partes de sí. La intensidad de sus pensamientos comenzaba a ser vista como exageración. Su silencio, como frialdad. Su profundidad, como una carga. El final de esa relación no fue dramático. Fue silencioso, como todo lo que dolía en Elías. Y ese día, al verse nuevamente solo, no lloró. Simplemente se sentó en silencio y se miró con una brutal honestidad. Y allí, sin nadie alrededor, se hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Y si mi soledad no es un fallo? ¿Y si es mi camino? Fue en ese momento que decidió dejar de luchar por ser comprendido. Y empezó a trabajar para comprenderse a sí mismo. Cambió la búsqueda de aprobación por la búsqueda de claridad. Empezó a escribir, a meditar, a caminar sin rumbo. Y, poco a poco, algo comenzó a suceder. Empezó a disfrutar de su propia compañía. Sí, todavía dolía no ser comprendido. Todavía pesaba estar solo en ciertas noches. Pero ahora había sentido. El dolor era el dolor de un parto, no de una pérdida. Estaba naciendo en sí mismo. Con el tiempo, otras almas empezaron a acercarse. Pocas, pero verdaderas. Personas que también habían caminado solas durante mucho tiempo. Que también se habían silenciado. Que también habían creado máscaras para sobrevivir. Y entre esas personas, Elías no necesitaba explicar nada. Bastaba una mirada. Bastaba el silencio. Esta historia puede parecer lejana, pero, en el fondo, habla de ti. De lo que intentaste esconder para ser aceptado. De cuánto te lastimaste intentando encajar en espacios demasiado pequeños. Y de cuánto tu sensibilidad, esa misma que alguna vez viste como debilidad, es, en realidad, lo más fuerte que hay en ti. Si te reconoces en Elías, quizás ha llegado el momento de dejar de luchar contra lo que sientes. Dejar de pedir perdón por ver demasiado. Y empezar a construir, incluso en silencio, una vida a la altura de tu profundidad. No es fácil, pero es verdadero. Y la verdad,
aunque solitaria, siempre encuentra el camino de regreso a casa. El dolor de ser luz en un mundo que prefiere la sombra. Hay dolores que no aparecen en análisis médicos. Dolores que no sangran, no dejan cicatriz visible, pero corroen por dentro con la fuerza de siglos de silencio. Uno de esos dolores es ser alguien que ve más allá, que siente lo que otros fingen no sentir, que vive con el peso de una conciencia despierta en un mundo dormido. Arthur Schopenhauer, con toda su crudeza, decía que la inteligencia no hace la vida más ligera, la hace más insoportable. Porque ver el mundo como es, sin las fantasías reconfortantes de la ignorancia, es una carga que pocos están preparados para llevar. Y los que la llevan, pagan el precio con su propia soledad. Pero no es cualquier tipo de soledad. Es una soledad densa, existencial, que no se resuelve con compañía física. Puedes estar rodeado de personas, en medio de conversaciones, y aún así sentir un abismo dentro de ti. Porque no es presencia lo que te falta, es profundidad, verdad, comunión de alma. Y es precisamente por no soportar más la falsedad de los lazos superficiales que muchos se aíslan. No porque no amen, no porque sean fríos, sino porque el calor que ofrecen muchas veces es arrojado al suelo por manos que solo saben recibir, nunca sostener. Y así, los más bondadosos se retraen, los más justos se callan, los más sensibles se endurecen. Schopenhauer decía que los tontos temen a los buenos. Y esa frase puede parecer simple a primera vista, pero encierra un abismo. Porque la verdadera bondad, esa que no busca agradar, sino mantenerse fiel a un principio interno, es profundamente amenazadora para quienes viven de apariencias. El bueno no se doblega. El bueno no juega. El bueno, simplemente, es. Y el simple hecho de ser quien es, en un mundo acostumbrado a la disimulación, provoca rechazo. Al bueno lo atacan no por sus defectos, sino por su integridad. Al honesto no lo odian por mentir, sino por demostrar, con su vida, que es posible vivir sin mentiras. Al sensible no lo excluyen por débil, sino por revelar, con su mirada, la insensibilidad generalizada. El dolor de ser esa presencia lúcida es inmenso. Te cansas de explicar. Te cansas de ser malinterpretado. Te cansas de sentir más de lo que otros pueden soportar. Y, con el tiempo, comienzas a esconder tu luz, no por miedo, sino por agotamiento. En cada intento frustrado de conexión, algo en ti se retrae. Y comienzas a creer que hay algo mal en ser como eres. Pero el error nunca estuvo en ti. El error está en el mundo que aprendió a protegerse de lo real, que celebra el ruido y silencia la escucha, que valora el ego y rechaza el alma, que consume la imagen y olvida la esencia. Y es precisamente por eso que te duele, porque tú todavía sientes. Sientes cuando el otro no está presente, aunque sonría. Sientes la mentira disfrazada de amabilidad. Sientes el miedo detrás de la agresividad. Sientes todo, y lo sientes profundo. Y por eso, muchas veces, sientes que estás solo. Pero esa sensibilidad que tanto te aísla, también es la puerta de tu liberación. Sí, el dolor es real, pero también es brújula. Señala hacia donde tu alma ya no puede ir. Y te llama hacia donde tu esencia empieza a florecer. Cuando dejas de moldearte para encajar, empiezas a crecer para expresarte. Cuando dejas de mendigar atención, comienzas a construir presencia. Schopenhauer veía en la contemplación, sea del arte, de la filosofía o de la naturaleza, un portal para escapar del caos de la voluntad ciega. Y tal vez ahí esté el remedio más sutil, transformar el dolor de la soledad en un terreno fértil para el autoconocimiento. Porque es ahí, en el silencio, donde empiezas a escucharte de verdad. Y cuanto más te escuchas, más te das cuenta, tu luz no es defecto. Tu profundidad no es exageración. Tu inteligencia no es obstáculo, es brújula. Solo parece un peso porque la usas para intentar agradar a quienes no te ven. Pero cuando la uses para servir a tu verdad, se volverá fuerza. Sé luz, aunque incomode, porque tu presencia, cuando sea verdadera, va a alejar a quienes no están listos, pero va a atraer a los que están perdidos en la oscuridad, esperando exactamente el tipo de verdad que solo tú puedes ofrecer. No escondas más lo que te hace raro. El mundo no necesita a otro superficial intentando encajar. Necesita, con urgencia, a alguien que se atreva a ser profundo, aunque sea en soledad. Vivir sin máscaras, como ser profundo en un mundo superficial. Llega un punto en el que el dolor de no ser tú mismo se vuelve mayor que el miedo al rechazo. Y es exactamente ahí donde comienza la transformación. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está listo. Listo para dejar de esconderse. Listo para vivir con autenticidad,
aunque eso implique algunos alejamientos. La primera actitud práctica es simple, pero revolucionaria. Deja de disculparte por ser como eres. Ese es un cambio interno que, por sí solo, ya transforma todo a tu alrededor. Cuando empiezas a sostenerte en tu propia verdad, el mundo responde diferente. Quien necesita máscaras se esconde. Quien está completo, irradia. La segunda actitud, selecciona los espacios. No necesitas abrirte con todos, ni compartir tu profundidad con quien solo sabe nadar en la superficie. Elige ambientes donde tu alma pueda respirar. A veces eso significa reducir la cantidad, para elevar infinitamente la calidad. Tercero, cultiva tu mundo interno. Lectura, arte, escritura, meditación, todo lo que te conecta contigo mismo te fortalece. No como fuga, sino como cimiento. Cuando estás anclado en ti, lo externo ya no te sacude como antes. La soledad se vuelve aliada. El silencio se vuelve refugio. El tiempo contigo se vuelve cura. Cuarto, acepta que vas a incomodar. Las personas profundas incomodan a quienes viven de disfraz. Y está bien. No es tu papel agradar a todos. Es tu papel ser fiel a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que crees. Las relaciones más transformadoras vendrán cuando dejes de intentar parecer y comiences a simplemente ser. Quinto, transforma tu sensibilidad en acción. Usa tu capacidad de percibir más para ayudar, acoger, orientar. Hay muchas personas perdidas, fingiendo que están bien, esperando exactamente a alguien como tú. Alguien que ve más allá de las fachadas y sabe cómo conectar de verdad. Y por último, recuerda esto: cuanto más te alineas con tu esencia, más ligereza sientes. No porque el mundo cambie, sino porque ya no cargas el peso de agradar. La paz verdadera no está en ser aceptado, está en vivir sin traiciones internas. A cada paso dado con autenticidad, comienzas a atraer a otros que también se están liberando. No serán muchos, pero serán reales. Y esos pocos verdaderos valen más que 1000 que solo están cerca mientras tú te escondes de ti mismo. La inteligencia duele, sí, pero también guía. La sensibilidad hiere, pero también cura. El aislamiento sofoca, hasta que entiendes que puedes ser la cuna de tu renacimiento. Y al mirar atrás, te vas a dar cuenta de que nunca fue debilidad. Fue gestación, una preparación silenciosa para el momento en que te levantarías, ya no intentando encajar, sino dispuesto a ocupar el espacio que siempre fue tuyo. Y ahora, ¿vas a seguir escondiéndote solo para encajar donde tu alma no respira? ¿O vas, por fin, a elegirte a ti mismo, con todo lo que sientes, con todo lo que piensas, con todo lo que eres? Ya no necesitas fingir que no duele, ni aceptar vivir a medias. Tu sensibilidad no es exageración. Tu lucidez no es una carga. Son tu fuerza. Y el mundo, aunque no lo sepa, necesita a personas como tú. Si algo de esto te tocó de verdad, escribe en los comentarios: basta de apagarme. Esa frase no es solo un comentario. Es un grito silencioso de quien decidió vivir con verdad. Y si sentiste que este vídeo te dio coraje, quédate conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, y no por el algoritmo, sino por el alma. Porque aquí, cada semana, vas a encontrar abrigo. Un lugar donde no hay que fingir. Un lugar donde tu profundidad es bienvenida. ¿Te diste cuenta de cómo la sociedad tiende a alejar a quienes piensan diferente? Las personas inteligentes, muchas veces, son dejadas de lado, no porque no tengan valor, sino justamente porque ven lo que otros no pueden ver. Pero eso tiene un precio. ¿Y si te dijera que esa soledad tiene una explicación más profunda? Que detrás del aislamiento de las personas inteligentes existe un conflicto interno entre el caos y el orden. Si este tema tocó algo dentro de ti, aquí en la pantalla final te dejo un vídeo donde continuamos esta conversación. Vamos a entender por qué tantas personas inteligentes viven solas, y cómo ese caos puede estar afectando tu vida sin que te des cuenta. Sigue conmigo en este viaje. Te vas a sorprender. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.